Buenos días. Probablemente en algún momento de vuestra vida hayáis escuchado hablar de Agatha Christie o hayáis escuchado su nombre, ya que viene a ser la autora más vendida de la historia junto a William Shakespeare, que no es poco, pero por si acaso contextualizaré. Agatha Christie es una de las autoras de crimen y misterio más importantes y más relevantes de toda la historia, también conocida como la Dama del Crimen, no por nada, y creadora del subgénero conocido como whodunit o ¿Quién lo hizo? Así traducido malamente, aunque no creo que tenga traducción literal, que son las novelas en las que ocurre un asesinato o un crimen, normalmente un asesinato, y que a lo largo de la trama, junto al protagonista, pues que suele ser uno o una detective, vas descubriendo diferentes pruebas o vas descubriendo cuál puede ser el móvil, cuáles son las motivaciones de cada personaje para cometer hipotéticamente ese delito y poco a poco pues vas descubriendo cuál es el misterio. Y que al final todo el misterio se destapa, toda la verdad se desvela y que normalmente suele ser un final impactante y que no te lo ves venir. Agatha Christie no es la dama del crimen, no es la pionera y la maestra de este tipo de novelas por nada o sin motivo, ya que su fórmula para escribir estas novelas fue o funcionó a la perfección. Los misterios que ella plantea y que se revelan al final de cada libro siempre son muy convincentes, no son ni tan simples como para que pienses vaya chorrada, me lo imaginas del principio, ni tan enrevesados como para que carezcan de todo tipo de sentido o que pienses que son una manera cutre de intentar sorprender al lector o de intentar llamar la atención. Yo mismo en este libro del que voy a hablar hoy supuse, no voy a decir cuándo porque igual sería dar algún tipo de pista, pero mucho antes de que ocurriera el crimen suponía qué es lo que iba a pasar, quién lo iba a hacer y por qué. Luego, a medida que se va desarrollando la trama, ya entran muchas teorías, puede haber sido cualquiera, e incluso llegaba momentos en los que decía, vale, lo que yo digo tiene sentido, pero no sé cómo, o sea, no sé de qué manera se ha desarrollado esto, pero sí. En este libro acerté quién iba a cometer el asesinato y por qué. De todas formas, este libro no es el que tiene el final más impactante, pero por eso mismo recomiendo empezar por aquí, ya que es un libro casi de 10, podéis ver las valoraciones en Goodreads, es un libro con muy buena valoración, y recomiendo empezar aquí, ya que nos presenta la historia un poco diferente, y ahora hablaré de esto, de las otras historias de Agatha Christie, y además, si vais leyendo en un orden de lectura del que ya hablaré en otro vídeo, sobre Agatha Christie, todas sus obras, e incluso un poco de contexto de su vida, como hice con Lovecraft, podéis ir en orden un pelín ascendente de 3, 4, 5 libros, como queráis, hasta llegar al Asesinato en el Orient Express, que es su obra magna y considerada la más impactante, con un final más revelador, y ya después de eso pues leer las obras que queráis. Entonces, aunque haré un vídeo con una guía de lectura completa, podéis empezar por Muerte en el Nilo, leer algunas de sus otras obras que son muy buenas y luego terminar cuando queráis con Asesinato en el Orient Express. Así que vamos a empezar con Muerte en el Nilo. Muerte en el Nilo nos presenta la historia de Lynette Ridgway, que con tan solo 20 años es una de las mujeres o la mujer más rica de toda Inglaterra y que decide a casarse e irse de luna de miel a Egipto. Al tener tanto dinero y ser tan influyente, su boda repercute en muchas más personas de las que ella creía y al llegar a Egipto en su luna de miel se encuentra con muchas caras familiares y con mucha otra gente que, aunque no le suene, tiene alguna relación directa o indirecta con ella. Por lo tanto, ese viaje a Egipto acaba en un montón de dramas enrevesadas de personas con motivaciones ocultas y al final, a mitad del libro, se comete un asesinato. Esta novela es un pelín diferente al resto de novelas de Agatha Christie, ya que es más largo. Normalmente los libros de Agatha Christie son muy cortos. Este tiene 340 páginas, es un pelín más largo y al principio nos van poniendo en contexto de todos los personajes, nos van contando la historia y no es hasta la mitad del libro en la que ocurre el asesinato. Tenemos una introducción al principio de 35 páginas que llega hasta la página 45, marcada como 45, en la que simplemente nos introducen a los personajes. A partir de ahí comienza el capítulo 1, comienza el desarrollo de los hechos y vemos cómo nuestro protagonista, llamado Hércules Poirot o Hercule Poirot, se inmiscuye en toda esta trama y acaba en el mismo barco en el que acaba toda esta gente. Por ello también creo que esta es una muy buena novela para empezar a leer a Agatha Christie, ya que se desarrolla una narrativa, se desarrolla una historia y eventualmente ocurre un asesinato y luego se investiga, al igual que en otras muchas novelas. Sin embargo, lo que he escuchado de muchas otras novelas de Agatha Christie
es que directamente empiezan con el misterio, con el crimen, y ya empiezas con la resolución. Por eso también me gusta mucho que en este libro primero vas conociendo un poco al protagonista, a uno de los personajes más importantes de toda la obra de Agatha Christie, y luego ya pues poco a poco vas viendo cómo se desenvuelve con las diferentes personas y le conoces antes de meterse en su modo detective y empezar a resolver el crimen. Por cierto, antes de que se me olvide, en este libro hay un momento, creo que es más o menos en la página 250, por lo menos de la edición que yo tengo, en la que mencionan el Orient Express y hablan de algo que ocurre en ese libro. Si no habéis leído Asesinato en el Orient Express, yo me he informado de esto, he mirado en Reddit y de lo que hablan no es nada relevante la historia, no es ningún spoiler, pero por si acaso, si preferís no conocer nada de nada, os recomendaría que cuando leáis Orient Express saltéis a la siguiente línea de diálogo y ya está. No vais a perder nada y además os saltéis esta pequeña revelación de este otro libro que recomiendo leer después. Y ya para finalizar, he de decir que este libro me ha encantado, me ha enganchado muchísimo, me lo he leído en 2 días y es verdad que al principio en la introducción lo estaba viendo como muy lento, de paso un poco lento, pero según te lees las 35, 45, pero 35 realmente, páginas, te empiezas el capítulo 1 y es un no parar. Está muy bien escrito, me gusta mucho la narrativa, la traducción. Es verdad que tiene algún error, como dicen guapo y lo traducen, o sea, good looking, lo traducen como bien parecido en vez de guapo, pero por lo general la traducción está muy bien. En esta edición, que no me encanta, pero en esta edición está muy bien, muy fácil de leer, muy rápido y muy bueno. Lo recomiendo enormemente, tardas nada en leerlo y mola mucho. Así que si te interesa lo más mínimo y quieres que haga otro vídeo como hice el de Lovecraft, de contextualizando un poco a la autora, hablando de su obra y sacando una pequeña guía de lectura, deja un like, deja un comentario avisando de eso y suscríbete para no perderte el vídeo. Así que ya está, espero que os haya gustado el vídeo, espero que pues, os leáis este maravilloso libro que lo merece y que quizás me habléis de otro libro que os guste, otro libro que debería de leer, autor, autora, lo que fuera. Así que, a la prochaine, mon ami.